Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola. Lo primero, antes de que partamos, tenemos que lanzar un aviso de utilidad pública. Si no sabe nada de empresas, si no sabe nada de pymes, este capítulo no es para ustedes. Sáltenselo, denle a buscar, váyanse al capítulo 1 y nos encontramos en 33 capítulos más cuando sepan qué es una presupuestación. Ahora sí, hola de nuevo, gente linda. ¿Cómo está, señor Martínez? Yo muy bien por aquí en una semana llena de negocios y billetes. Eso es bueno. Desde nuestro querido restaurante italísimo San Martín Cierto 27. Recuerden, aquí hay un pedacito de Italia en el centro de Santiago, que cada vez se está tomando el centro, como hemos dicho en otros capítulos. Si falta algo que no hacen las empresas normalmente y para ir entrando ya en materia es que hagan presupuesto. Presupuestación es el proceso de hacer presupuesto, o a veces también en España, es calcular los costes previos de una obra. Eso es hacer un presupuesto. ¿De una obra o de un proyecto? Claro que sí. La RAE dice algo distinto, pero yo concuerdo contigo. No vamos a entrar en peleas con la RAE, que ya sabemos que son muy ágiles para dar según qué respuestas por las redes sociales. Así es. Pero en el capítulo 33 hablábamos de las dolencias de las pymes y nos quedamos en cómo desarrollar un presupuesto que en realidad converse con la realidad. Eso es una cosa sumamente importante, porque al perder la dirección un poco las pymes es porque no tienen un presupuesto. Insisto, todos partimos sin un presupuesto, tal como decíamos en el capítulo de las dolencias, pero quizás en llegada a una etapa que sigue siendo una pyme, pero que tú quieres darle dirección de no pyme, entonces es el momento de hacer un presupuesto. Para eso hay que hacerlo, repetirlo y mejorarlo. Así es. Y antes de que el profesor Martínez nos dé una cátedra del tema, quiero aclarar que si ya escuchaste los 33 capítulos anteriores y sigues necesitando algún tip, algún consejo, necesitas contactarnos para poder ayudarte a resolver algunas dudas, lo primero, búscanos @surconsulting, @jmentoring. Lo segundo, mándanos un whisky, un pisco, y tenemos acuerdo fijo. ¿Alguna petición de pisco concreta? No lo pueden pagar los oyentes. Pisco no. 35, Alto del Carmen. Limarí, misil de ruta norte. Ya no existe ese, parece. Pero bueno, ahora que ya tenemos la atención de los whiskeros y de los pisqueros, saquen papel y boli. Ese bolígrafo, sobre todo papel y boli, no anoten, por favor, en las tablets o en los teléfonos. Escriban. Dicho esto, una vez que ya están puestos con el bolígrafo en la mano y con la libreta en la otra, ¿qué hacemos, señor Martínez? ¿Qué nos cuenta? Ya, eso es importante. ¿Cuándo hacer esa presupuestación? Pero no quiero dar la lata solo en esto, así que ayúdame, por favor. Porque lo decíamos en capítulos anteriores, ¿cuándo es el primer presupuesto que va a hacer una persona? Porque aunque lo nuestro son lecciones empresariales, siempre en las finanzas personales alguien tiene que hacer un presupuesto para irse de la casa de los papás, para saber si arrendar, si le da para comprar, o cualquier otro tipo de presupuesto de vacaciones, de planificación, etc. Entonces lo mismo ocurre con una empresa, pero ¿cuándo? En el momento en el que estás bajando la idea a proyecto. Cuando ya has formado tu idea y cuando ya has estudiado y analizado el proyecto y cuando ya tienes que empezar a costear, cuando ya tienes que empezar a ver cuánto tienes que ingresar para que sea rentable. Ahí es cuando ya tienes que hacer tu primer presupuesto. ¿Eso es en la puesta en marcha o antes? No, antes, mucho antes de la puesta en marcha. ¿Cuándo? A continuación de tener una idea. ¿Pero para qué? Para saber si la idea es rentable o no rentable, para saber si el proyecto es viable o no viable. Pero a pesar de que esté muy bien hecho el presupuesto, podría no ser rentable. Correcto. ¿Por qué? Porque no te den las cuentas, porque hayas hecho un mal proyecto, una mala bajada, o no hayas tenido en cuenta todo lo feo que no es la parte sexy del negocio.
Que eso ocurre mucho, los costos indirectos que Correcto. son más fantasmas. Pero y esencialmente para que alguien parta con un presupuesto es probable que sea para hacer una cotización. Tú quieres dormir tranquilo sabiendo que al menos en principio, por eso es un presupuesto, probablemente no ocurra eso en la realidad, tú tienes un margen. Y el margen es el mejor concepto para explicar que hay un espacio entre tus costos y tus ingresos. Si mientras más grande sea el margen, y por eso a veces al stock de seguridad se le llama inventario de seguridad, o a lo que tú estás vendiendo por encima del punto de equilibrio se le llama el margen de seguridad monetario, para decir, oye, si las ventas se reducen tanto, esto va a ser. Por ende, que para que algo salga mal te puede pasar dos cosas para empezar a perder plata. O el precio que ofreciste era muy bajo, o los costos subieron muy rápido altos. y esto resultó mal. Por eso, si alguien va a hacer una cotización, sea la cotización de un servicio, de un producto, de una licitación, que puede ser más complejo, tiene que hacer un presupuesto. Ese es quizá el punto de partida. Y ahí es donde uno puede hacer presupuestación de capital, por ejemplo. Eso se ocupa mucho en el concepto de evaluación de proyectos. Y ahí tú puedes estar en múltiples etapas. Tú puedes estar en una etapa de preinversión, de preevaluación, generalmente de evaluación completa, o una etapa solamente de prospección. Y tú lo que vas a ir necesitando son presupuestos quizás más de corto plazo y más de largo plazo. Por eso, en general, un presupuesto apunta a ciertas etapas, por trimestres, por meses, por semanas, depende de la necesidad, y vamos a hablar un poco de la frecuencia hoy día. Y en general, la evaluación de proyectos como de largo plazo implica presupuestación de capital. Eso es cuánto capital, proviene del concepto en inglés de CAPEX, de Capital Expenditures, cuánto capital vas a necesitar tú emplear. No se refiere al capital como financiamiento, se refiere a los activos de capital, que son propiedades, planta de equipo, activos intangibles, en general activos de largo plazo. Y dado que eso sucede en el tiempo, generalmente se le aplica una tasa de descuento para traer al valor actual o al valor presente y decir, mira, los 10 millones que voy a ganar en 5 años más son el equivalente a haber ganado 7 millones hoy día, porque yo con esos 7 millones podría haber hecho A, B, C, y ahí está incluido tu costo de oportunidad. Entonces creo que ahí también, y en verdad venía mi cátedra, parte que uno puede hacer un presupuesto que uno llama normalmente maestro. Es estático, también se le llama el presupuesto estático porque no cambia. Hay otros, como el presupuesto flexible, pero ese en realidad no se hace antes, se hace después porque tú dijiste, oye, yo voy a hacer un concierto al que van a llegar 30.000 personas, pero rebasaste en 10 minutos esa cantidad, entonces después tengo que hacerlo por 60.000 personas y realmente después llegaron 40 o 50 o 60 o 200. Bueno, se va flexibilizando o va cambiando de acuerdo a la cantidad de unidades vendidas. Generalmente es la unidad vendida o los ingresos por venta. Y es importante tener un punto de partida. El presupuesto, maestro, va a cambiar además por ciertas condiciones de las distintas empresas. Por ejemplo, si es productiva o manufacturera, por ejemplo, si es comercializadora o, por ejemplo, si es de servicios. Pero tú hablas de los presupuestos que cambian. Y la verdad que siempre he trabajado con presupuestos estáticos. O sea, para nosotros el presupuesto que lo hemos trabajado el último trimestre del año siempre ha sido el presupuesto estático de la compañía. O sea, el objetivo al que tienes que llegar cada Q, cada trimestre, cada semestre y cada fin de año. ¿Por qué se le dice Q? El trimestre, el quartet. Bien. El primer cuarto del año. Vale. Entonces, sí, esto es algo muy gringo. El separar el año por Qs es muy gringo y muy mexicano. Pero es que los mexicanos son como medio... Sí, son medio gringos. Más gringados, sí. Entonces, por eso, ¿no? Por eso me llama la atención cuando hablas de los presupuestos, de estos presupuestos que cambian. O sea, ¿por qué cambia? ¿Qué diferencias hacen que cambie un presupuesto? Yo diría que esencialmente lo inventario. Porque tiene que reconocer que hay diferencias operacionales en distintos tipos de empresas. Por ejemplo, una empresa de servicios, ¿tiene inventarios o no? Una empresa de servicios no tiene inventario. En teoría. Entonces, ¿una clínica no tiene inventarios? Una clínica sí. Claro, pero es que sí. Es una pregunta capciosa. Sí. No te preocupes. Está dentro del Estoy 99% de mis estudiantes que caen en eso. Una empresa, porque lo que uno piensa es que el inventario es el producto terminado. Porque voy a ir de más simple a más complejo. La empresa más simple es una comercializadora. Tú compras poleras y vendes poleras y no le haces ninguna transformación. Entonces,
tus inventarios se separan en dos cosas. Solo tienes productos terminados, pero a ti te conviene categorizar en productos disponibles para la venta y productos en tránsito. Por una razón, lo que nosotros decíamos en los capítulos de Comex y lo explicamos ahí. Si viene en el mar, es imposible venderlo. Aunque tú lo tengas prendido, ni siquiera puedo entregarlo, no puedo reconocer los ingresos, podría quedarse en el puerto, ya dijimos que se te puede ir a piso, puede no desaduanarse, no, hay un cerro de cosas que podrían pasar. Entonces te conviene separarlo, pero tu único inventario, más allá de si está en tránsito o disponible para la venta, es productos terminados. Una empresa de servicios no puede tener servicios terminados, porque si el servicio está terminado, ya no es parte de tu inventario. Pero podría tener servicios en proceso. Por ejemplo, un estudio de abogados, como García Parot, que tenga un juicio a la mitad y todavía no cobre. Entonces tú dices, oye, este es un servicio en proceso que podría cobrar y eso te va a ser parte de los inventarios. Pero además necesitan cosas para funcionar. Repuestos, consumibles en general, hojas para la impresora, tinta, cosas de esos que sean consumibles, que es un activo, tiene sentido contabilizarlo como tal, pero se va a consumir dentro del año, generalmente. Entonces, una empresa de servicio podría tener al menos servicios en procesos y materiales o consumibles. Quiero decir que dentro de las existencias o inventarios normalmente se consideran 4 cosas de acuerdo a la normativa. Pero las que hacen la empresa en general, pero hay una norma para eso, la NIC 2. Los materiales, los productos o servicios en proceso, los productos terminados, no los servicios terminados, y los consumibles y repuestos de la maquinaria. Entonces, la gran diferencia, creo yo, que es con las empresas productivas o manufactureras, es que una empresa manufacturera necesita, y ya lo hablábamos en los inventarios justo a tiempo, pero mucho inventario para producir, muchos inventarios que están en producción, por ende producto en proceso, muchos productos terminados y eventualmente si fabrico sobre todo necesito muchos repuestos para las maquinarias porque si no se para la producción. Entonces la cantidad de inventarios cambia mucho, que tiene que ver eso con el presupuesto. Y cuando tú empiezas un presupuesto, y lo dijimos en las dolencias de las pymes, siempre parto de las ventas. El presupuesto de ventas, sea maestro, sea estático o sea flexible, maestro y estático es el mismo presupuesto, 2 nombres distintos. El primer presupuesto es el de venta. Ahora, el segundo presupuesto, ¿cuál crees que es? Potencia tu éxito con J-Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @jmentoring. Pero es que antes de seguir con el segundo presupuesto, si tú haces un buen presupuesto, si tú optimizas y te das el tiempo de crear un presupuesto y tienes en cuenta los tiempos de tránsito, tienes en cuenta que vas a tener posibles stocks, o sea, posibles puntas de mercado que necesitas acopiar un stock mayor para evitar roturas de stock, que hemos hablado en otros capítulos, qué es lo que es, tú deberías mantener un presupuesto estático, porque el presupuesto es el objetivo del año o del semestre. Tú no puedes andar cambiando un presupuesto cada semana, entonces no tengas un presupuesto, porque no puedes definir unas estrategias para llegar a unas metas. Discrepo. Porque imagínate que tú fueras alguien que hace presupuestos para Copilot, o DeepSeek, o OpenAI con ChatGPT, o Gemini para Google. ¿Cuándo tengo que hacer el presupuesto? El presupuesto es anual, de enero a diciembre. ¿Seguro? ¿De qué te sirve lo que subiste hace un año en inteligencia artificial? A ver, una cosa es que el mercado cambie. Por eso el presupuesto tiene que cambiar. Y puedes tener un presupuesto, en vez de un año, un presupuesto de 6 meses o de 3 meses. Pero el presupuesto tiene que ser estático. Si tú dices que DeepSeek va a llegar a 5 millones de usuarios, porque ese es tu presupuesto, ese es tu objetivo, tú tienes que costear para llegar a esos 5. ¿Y si llegaste a 100? Perfecto. Pulverizaste el presupuesto. ¿Pero te fue mejor o peor? Tendrás que medirlo. Por esa razón medirlo. Existe el presupuesto flexible. Porque el presupuesto flexible no se hace antes, se hace después. Y el presupuesto flexible es, yo dije que ganábamos $1 millón con 5 millones de usuarios. ¿Qué pasa si explotó esto y tenemos 100 millones de usuarios? No es tan obvio que tú vayas a ganar 20 veces a pesar de que el Q de la ecuación, la cantidad de usuarios o de ingresos por venta o de lo que sea,
creció 20 veces, sino que pudiste haber perdido. Entonces, tú tienes, y eso va más hacia la sección final de este podcast, pero del control presupuestario. Tú tienes una situación en el cómo creí que iba a ser, tengo un cómo debió ser y tengo un cómo fue. Correcto. Tú tienes un presupuesto maestro que es cómo creí ser. No le achunté al Q, pero puedo reajustar todas las cosas con la misma eficiencia, con el mismo costo unitario que si yo le hubiera achuntado a la cantidad de personas, al número de usuarios, etc. Entonces, así debió ser. Eso te da una información porque tú fallaste en el Q, pero el resto le pudiste pegar. Ahora, si además de eso igual difiere, te va a dar una diferencia que puede explicarse por eficiencia y que puede explicarse por precio. Entonces, el control presupuestario se puede hacer en muchas capas y le puede generar mucha complejidad. Diría, el presupuesto flexible solo se hace si es que tú haces control presupuestario. Si no haces control presupuestario, lo que tú haces es, este fue el presupuesto, esto es lo que resultó, rehagamos el presupuesto para el siguiente año. Eso es otra cosa. Por eso, claro, porque aquí creo que es un tema de idioma. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos trabajado con un presupuesto estático, con un presupuesto maestro, y lo que hemos ido haciendo mes a mes es el reporting, en el que vamos viendo mes a mes cómo va la compañía en relación a cómo tendría que ir. Y vamos adaptando. Pero si es el medidas. cómo tendría que ir, entonces eso es presupuesto flexible. Pero es que el presupuesto no se mueve. Entonces no es como debería ser, es como creí que era. Como tú hiciste un presupuesto en el que voy a arrendar 200 horas de máquina y tú arrendaste 5.000. Cuando me entregan el reporting a final de mes. ¿Y a quién le doy el bono? Si se llegó, bien, pero el bono va sujeto a resultado, no Por va eso. sujeto a ingreso. Pero es que no es un problema de ingresos, porque para tener más ingresos tengo que tener más costos. Como tuve que subcontratar máquinas porque salió un proyecto y yo le puse una tarifa ridícula. Ya, pues, ¿de quién fue la genialidad? Todo es un problema de incentivos, porque yo podría medirlo contra oye, ¿por qué no vendieron nada en mayo del 2020? Porque hay una pandemia. ¿Cómo pido tu performance si es que no adapté el presupuesto a una situación? Es que el presupuesto de la pandemia, eso sí que fue completamente flexible y variable, semana a semana. No mes a mes, semana a semana o día a día. Era como cuando daban aquí los reportes, no me acuerdo qué día lo daban, y era como estábamos todos en la oficina y era como, ¿nos vamos o seguimos? No, seguimos una semana más, no nos suspenden. Tenemos un amigo ahí no había presupuesto. con Lulali que tenía un presupuesto de matrimonio. Y todas las semanas decía en qué comuna la hago, porque se bloqueaban distintas comunas. Y nuestro querido Milenio se abrió la comuna. Nos casamos el próximo sábado. Incluso en los dedos que nos den un reporte en la semana. Ah, sí fue. Fue Así heavy, es. fue heavy. Pero entonces, el presupuesto flexible solo lo voy a utilizar si es que quiero darle una... Esto a veces se hace por niveles y lo estamos contando como en raconto el capítulo, pero... El nivel es, si tú quieres hacer nivel 0, tú vas a decir, mira, nosotros dijimos que este año ganábamos 10 palos y ganamos 7. ¿Nos fue bien o no fue mal? ¿Cómo, perdón? Nosotros dijimos que ganábamos 10 millones y ganamos 7. ¿Nos fue bien o no fue mal? ¿Cuál es el margen de esos 7 y cuál es el margen de No, los pues esa 10? es la utilidad final. ¿Cuál es el margen que te da de los costos? El mismo margen, 20%. Entonces, si ganaste más, lo hiciste mejor. Ganaste 3 millones si menos. ganaste menos, lo hiciste peor. ¿Seguro? Si es el mismo margen, sí. Bueno, ¿y si el margen creció? O sea, si con Lo 7 hiciste- millones lo hiciste vendiste mejor. menos, pero te dio 40% de Lo margen. hiciste mejor porque optimizaste costos. Tú prefieres 7 millones a 10 millones. No es que prefieras 7 sobre 10, pero sí que si me demuestra que puedo optimizar costos y generar más margen, me da la cabida para poder generar más ingresos con los mismos costos. Pero no vendiste nada, ¿Cómo que no vendiste nada? porque vendiste menos. Por eso que el margen porcentualmente te da más. Ya estoy reprobado, profesor. Totalmente. Pero mi punto es este. ¿Así son tus clases? No, porque como tú sabes algo, cuestiona algo que es incuestionable para los estudiantes. Por eso creo que es más desafiante esta parte. Pero si tú dices gané menos, ya no sé, pues habrá que retar a alguien, se acabaron los bonos, ahí depende si hay cumplimiento, sobrecumplimiento, ya es un problema de diseño de incentivos. Pero tú podrías decir, si yo vendí la mitad y gané
menos o más de la mitad, porque gané el 70%, pero vendí la mitad, probablemente lo hice extraordinariamente bien. Debería felicitar a alguien, debería enfocarme solo en ese producto, etc. Entonces, tú dices, necesito más información. Dado que cambió el volumen de operación, entonces tú vas a decir, bueno, veamos con este volumen cuánto hubiese ganado. Entonces tú dices, oye, yo presupuesté 10, pero dado que operé la mitad, según el presupuesto flexible, que este es el que estaba hablando, debí ganar 5. Dado que realmente gané 7, ¿dónde gané? Eso es un nivel más arriba. Lo que dijimos 10 contra 7 es nivel 0. Si yo comparo todos los ítems de ingreso y gasto, es un nivel 1. Si yo hago un presupuesto flexible, es un nivel 2. Y si yo después, entre el flexible y el real, hago una diferencia en cuánto fue en la mezcla, que es la eficiencia, o cuánto fue en el precio, entonces hago un nivel 4. Depende del nivel de profundidad que tú le quieras dar al control presupuestario. Ok, y si queremos hacer un buen presupuesto, ¿dónde tenemos que mirar? Hay varias cosas. Hay industrias que prefieren hacer lo que es más simple, un presupuesto histórico. Y que creo que eso es lo que hacen casi todas las empresas. ¿Cuánto han ido el año pasado? Tanto. ¿Cuánto fue la inflación? Ya. Esforcémonos un poquito más que la inflación. Ojalá crezcamos 5%. Tírate todo esto y todo lo que sea variable, que eso se llama el método del porcentaje de ventas, llévalo como un porcentaje, las ventas crecen igual. Todo lo que sean fijos, síguelos una cifra fija, no sé, la inflación, y manténlo pegado durante todo el año. Y ese es un presupuesto histórico, está basado en la información pasada de la compañía. Eso podría no servirte en muchas industrias. Por ejemplo, tú podrías partir un presupuesto de base cero, la inteligencia artificial, o SpaceX, o Virgin Galactic. Oye, ¿cuántos viajes tripulados han hecho a Marte? No sé. ¿Cero? Cero. ¿Rosco? Entonces, el próximo año, ¿cuántos creen que van a hacer? 0. Pues eso es que está basado en la historia, pues. Pero Claro. si tú creyeras todos los años que va a ser 0, ¿qué debería hacer? Cerrar. Bueno, y no cierra. Obvio. Entonces tu presupuesto se tiene que adaptar todos los años porque la dinámica de la industria cambia mucho. Y es lo que decíamos antes, oye, partamos la hoja en blanco, no es que siempre lo hemos hecho así, pues. Puta, pero si lo estás haciendo mal todos los años, es una cosa lógica que tú deberías decir, a ver, ¿cómo se debería hacer? Borremos esto, todos tus procesos están mal, el área no debería funcionar así, quizás esto tiene que externalizarse, tiene que hacerse outsourcing, esto tiene que internalizarse y entonces partir desde cero todos los años. Como, oye, es que yo todos los años gasto 100, bueno, gástate 500, que era algo que me tocaba discutir en el presupuesto de marketing de una empresa. Si, oye, es que nosotros gastamos 20, ¿y por qué no nos gastamos 50? No, es que esto es la industria, el 3%, ¿cuánto más vendemos? ¿Por qué no nos gastamos 0? ¿Cuántas ventas realmente me traen que sean inorgánicas? Porque si son orgánicas van a venir sin presupuesto de marketing. Realmente no sé. Y ahí lo recomendé con algunos de nuestros amigos. Entonces, basarse en la historia puede crearte un sesgo que te haga hacer mal el presupuesto. Porque tú dices que el año pasado, bueno, es que si este año perdemos a todos los clientes, como eso te lleva al tercer tipo de presupuesto, que es mejora continua. Esto es muy utilizado el Kaizen en Japón. Tú dices, oye, no puedo hacer igual al año pasado. Tiene que mejorar algo, tiene que bajar los costos, tiene que aumentar los ingresos, tiene que abrir nuevas líneas de productos, tiene que dedicarse a la investigación y desarrollo, etc. Por eso que la forma de presupuestar debe ser distinta, por ejemplo, a los tipos de presupuestos, que tú tienes un presupuesto de venta, de producción, que era lo que seguía después de la venta. Después un presupuesto de cuántos inventarios tengo que tener en cada uno, entonces cuáles son las compras objetivos de materiales, cuánto me va a quedar producto en proceso dependiendo de la industria, y después de personal, de marketing, etcétera, hasta llegar al presupuesto final, que es el presupuesto de caja. Pero es que los presupuestos, o sea, el hacer un presupuesto en base a la historia, desde mi punto de vista, es un error gigante, y más después de la pandemia. Claro. ¿Vale? O sea, tú para hacer un presupuesto, tú necesitas conocer la industria, necesitas ver hacia dónde se viene, necesitas ver de dónde viene y hacia dónde va. Porque todo, por ejemplo, hablemos de las aerolíneas. Sí, perfecto, las aerolíneas este año, por ejemplo, han tenido destino turístico, no sé, me lo voy a inventar, República Dominicana. Uh-huh. Ok, pero el año que viene, ¿cuál va a ser el destino turístico que va a querer Europa? ¿Va a ser República? ¿Va a ser México? ¿Va a ser...? Entonces tú tienes que ir investigando un poco hacia dónde se mueve, qué es lo que está pasando en cada país, qué está ofreciendo cada país. Y ahí es cuando tú haces el presupuesto. Si tú tiras de historia, ningún presupuesto cuadraría.
Por eso O sea, ni creo el de que Coca-Cola. el ejemplo de la aerolínea es el mejor, porque imagínate, tú querías hacer el presupuesto 2023 de LATAM Airlines. ¿En qué? Mira, primero porque tú lo sabes muy bien. ¿En qué momento del año hago el presupuesto anual? Último trimestre. Último trimestre. Y puede demorarse el trimestre completo Sí. porque necesita de muchas gerencias. Pensé en una Puedes empresa muy irte- grande irte- como LATAM Puedes Airlines. irte a febrero, Sí. tranquilamente. Por eso a nosotros nos tocaba con un holding de marketing hace el año pasado, al cierre, hagan el presupuesto. Decían, no, es que lo tienen que tener en noviembre, los primeros días. Lo hicieron firmar, había show para la red social y todo. Podría esto demorarse mucho más. O sea, y no es malo demorarse más, sino que hay una iteración mucho más importante como para que se involucre, porque si a alguien le pasan un presupuesto que no participó en nada, probablemente no tenga mucho incentivo a cumplirlo. Entonces, lo hago ese trimestre. Entonces tú te paras en el último trimestre de 2022 y dices, ¿cuánto vende LATAM Airlines el próximo año? Ya, pues, ¿cómo hago eso? Estudia el mercado. Por eso tiene esos 3 meses. Pero dice, es que hace 2 años y medio que estamos en el capítulo 11 de la ley de Estados Unidos, que es una reestructuración financiera. Y la pandemia ha sido un desastre para nosotros. ¿Qué hago? Ponte creativo. ¿Pero de dónde parto? De cero. Presupuesto base cero. Parte de cero. Porque tú dices, no, porque partamos del 2021. Del 2020. Ya, el 2019. Es que el estallido social. No. Ya, partamos del 2018. Es que han pasado 5 años, está muy viejo. No sirve nada, no te sirve nada. Presupuesto base cero. Parte de cero. O sea, Y yo por algo eso- que hacía cada 3 meses, tiraba a cero la empresa, tanto el organigrama como el presupuesto, y la volvía a levantar para ver qué tan desviado iba y para ver qué posibles sobrecostos estaba teniendo, sobre todo en personal. Cargos duplicados, por urgencias, por prioridades, por qué es lo que está pasando. Para mí eso es algo fundamental, y cada 3 meses tirarlo y volver a levantarlo. Claro. O sea, ese más que un presupuesto de base cero, porque quiero decir que no solamente en la teoría, pero en teoría un presupuesto base cero es para volver como a repensar la empresa. Pero un presupuesto de base cero probablemente te oriente a un presupuesto Kaizen, que insisto, es como proviene de esa palabra japonesa, porque es mucho orientación a la mejora continua. No solamente a bajar los costos por cualquier cosa, sino que volverse eficiente. Por ejemplo, trabajar menos horas. Por ejemplo, tener menos costos de calidad, fallar menos en las unidades. Entonces podrían ser otras cosas que quizás no redunden en la última línea del estado financiero, de la utilidad o de algo así, pero que tiene una orientación a mejorar continuamente. Y eso es mucho más estratégico porque te orienta a qué cosas son optimizables y qué cosas no. Entonces, si oye, mira, no tenemos nada que hacer en los aranceles. Yo ocupo como insumo este commodity, las tierras raras en China, no sé, el cobre, el oro, etcétera, y es un commodity. Y entonces nosotros no vamos a poder influir en su precio. Yo en realidad debo dedicar tanto tiempo de capacitación para las personas para que las personas aprendan. Entonces, el primer año yo le exijo un rendimiento de A, pero el segundo año de B. Si está capacitado le exijo de D o de F o de J y después así voy subiendo. Entonces tiene una orientación que está más en el no a cuánto vamos a llegar, sino cuánto cambió como en el delta. Entonces la estrategia detrás de la ejecución de su presupuesto es notablemente distinta. Claro, o sea, pero al final lo que estoy entendiendo es que cada industria tiene un presupuesto más bien como estereotipado, por así decirlo. Tiene un presupuesto que se adapta al tipo de industria. Por ejemplo, tú estás hablando del presupuesto Kaizen. Entiendo que Sony y tu querido llamado Nissan, ellos trabajan en base... ¡Ding, ding, 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 ding! Entiendo que ellos trabajan en base a un presupuesto Kaizen, porque están continuamente viendo la mejora continua, la optimización de procesos incluso. Y tiene que ser parte de la filosofía de la empresa. Claro, incluso algunas clínicas también podrían trabajar en este formato. Claro. Ojalá la clínica La Conde hubiera hecho algún presupuesto y hubiera anticipado esa pérdida de 80.000 millones de pesos. Pero claro, o sea, mira, honestamente, el curso de contabilidad de costos dura un semestre completo. No, el aquí curso tenemos siguiente, 40 minutos. El curso siguiente gerencial, otro semestre completo. Entonces, no tenemos un año, tenemos 40 minutos. Claro. Así que tenemos que comprimir. Y aquí quizá lo más complejo es hacer el presupuesto de caja. Ese es el importante, porque en los estados financieros, lo hemos dicho, el estado de flujos de efectivo es una cosa crucial.
las utilidades se ven súper lindas, pero son una opinión. El flujo de caja es un hecho. Entonces, cuando tú dices, oye, voy a quebrar, no tengo caja. No es porque no tengo utilidades. El metro no tiene utilidades y no tiene ninguna posibilidad de quebrar. Entonces, todo se tiene que reducir de hacer bien y esto integrar a las áreas de, oye, este es el presupuesto de venta. Yo quiero que tú vendas el doble. ¿Pero cómo? Dame marketing, dame fuerza de venta, dame incentivos de fidelización, dame viáticos para ir a visitar a los clientes, para invitarlos a almorzar, etc. Ya, bueno, necesito un presupuesto. ¿Cuánto me puedo gastar? O sea, mira, el ticket de este cliente podría ser de 100 millones. Ya, entonces te han invitado al Caribe. No sé, te permito alojarte. Si te va a vender 10 lucas, no hay ni para, no te doy un viático ni para estacionamiento, no te doy nada, pues, ¿cachai? O sea, es una lógica que el presupuesto tiene que estar. Porque además, cuando alguien tiene un presupuesto, ¿qué es lo que tiene que hacer para controlar ese presupuesto? O sea, si tú mandas a alguien con plata a visitar a un cliente a región, ¿qué tiene que hacer la vuelta? Rentabilizarlo. Sí, rendirlo. ¿Viste? Rendición de cuentas. Eso es una cosa esencial que es control presupuestario. Llamémoslo del nombre más sexy que quieran, al tamaño que quieran de la empresa, pero hay que rendir. Oye, o si no, de plano, porque quiero ir a la parte legal de, oye, si es un viático, haz lo que quieras. Tenés un cliente que le digo, mira, hay 100 lucas, entonces duermen en la calle, comen pan con morta y se quedan con el viático, pero al cliente, mientras vengan las ventas, da lo mismo. Ahora, si en realidad tú dices, oye, hay que hacer rendiciones porque tú tienes fondos autorizados de la empresa y por eso hay un activo que es el fondo por rendir. Cuando te lo rindan se van a gasto y el resto te lo tienen que reembolsar. Entonces, ahí hay un efecto de presupuestación y lo que te importa mayoritariamente es la caja. Entonces, el presupuesto de venta, después el presupuesto de compra si es una comercializadora o el producción si es una empresa de servicios o una empresa de manufactura, va redundando. Algunas tienen investigación y desarrollo o no, otras tienen postventa, etcétera. Después tú vas a producir el estado de resultados proyectado y eso es lo que nos pasa con no, yo quiero el puro flujo de caja. No puedo hacer el flujo de caja sin tener el estado de resultados porque tu estado de resultados es lo que ves más cotidianamente como el P&L de Profit and Losses. Entonces tú ves el P&L todos los días, toda hora y después tú dices, este ingreso, ¿por qué fue tan bajo? No, esta apertura fue más charcha de lo que esperaba. ¿Por qué gasté tanto acá? No, porque tú hiciste muy pedido, muy picadillo, entonces te gastaste un cerro de plata en logística con bajo margen. O esto atrasa el proceso de fabricación, etcétera. Entonces uno va a controlar con eso. Y después eso se traduce en un presupuesto de caja o un flujo de efectivo proyectado, como queramos llamarle. Quiero decir que la proyección de los estados financieros se llama generalmente estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma no son históricos o devengados como la contabilidad dice, sino que son presupuestados o proyectados. Al final está claro que si vas a dedicar tiempo en hacer un presupuesto, tienes que hacerlo bien. Y Total. Si lo haces bien, tienes que controlarlo y tienes que medir las variaciones que se van a ir dando, porque va a pasar, obviamente. Y esas medidas, esas variaciones, ver cómo puedes mitigarlas, ver cómo puedes... Si estás bajo presupuesto, acercarte, ver qué estrategia de venta para poder llegar a vender más o ver qué estrategia de optimización para poder gastar menos. Pero esto es así de sencillo. O sea, si tú te sientas 3 meses con el equipo a generar un presupuesto, tienes que guiarte por él. Si no, no lo hagas. Si no, ¿para qué vas a perder tiempo? No merece la pena. O sea, vendo. ¿Cuánto vendo? Me da igual, pero vendo, ¿no? O sea, yo miro el bolsillo y siempre llevo 30, 40 lucas para gastar el día. Perfecto. Si con eso eres feliz, no hagas presupuesto. Claro. No hagas presupuesto, no te merece la pena. Por eso creo que ahí la frecuencia es crucial. Que tú dices, oye, ¿cuánto estoy generando y cuánto puede ocurrir? O sea, tener ciertas cosas importantes. O sea, sin ir más lejos, cuando conversábamos en alguno de nuestros capítulos anteriores con la Ale de Reindor, ¿te acuerdas qué pasó por no achuntarle medio al presupuesto? Que le arruinaste el matrimonio. No el matrimonio. El matrimonio fue muy bueno con el doble de Maluna. Muy bueno. Pero confieso que ni siquiera en Sur Consulting, con toda la expertise que tiene nuestro equipo, a veces igual fallamos. Eso es cierto. Lo que le arruiné fue la luna de miel. La arruinamos en conjunto, solo que la Rusia nunca lo va a confesar. Pero la empresa nunca había tenido deuda y en algún momento se hizo el presupuesto de caja con unas ventas que nosotros, literal, Sur Consulting, cuando envía una cotización dice
Esto es lo que no incluye. Y uno de los puntos primarios de no incluye es el presupuesto de ventas. Porque el presupuesto de ventas tiene que venir del área comercial. Sí. Entonces yo no tengo idea cuánto esperas tú vender. Te puedo dar métricas por industria, te puedo decir si tu presupuesto es malo o bueno, pero tú contratas a la gente. O sea, hay cosas que son... El presupuesto de ventas no te lo podemos dar nosotros, o te voy a hacer el presupuesto histórico, que puede ser muy charcha. Porque te voy a decir... Mira, tú vendiste 100 el año pasado, la inflación fue 4,8%, entonces te tenés que vender 104,8%. Y chao. Ahora, por eso que hay métricas por industria, en retail sobre todo, que hay una métrica que se llama SSS, Same Store Sales. En el fondo es poner todo por metros cuadrados, porque tú dices, oye, si tú abriste 10 tiendas y vendiste lo mismo que cuando teníais 3 tiendas, un desastre. Por eso que tengo que hacerlo comparable igual. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, control presupuestario. ¿Por qué estoy vendiendo menos por metro cuadrado? Porque mira, puse ticket, hice más descuento, etcétera, que era lo que nos pasaba con una gerenta. La gerente decía, pero si llegamos a presupuesto, ¿y entonces cómo perdiste plata? Es que tuvimos que hacer un descuento. Claro, si tú vendís lo mismo, pero te hiciste un descuento de 15%, una estupidez. Anda, guárdate todas estas cuestiones en la bodega y las sacáis en la siguiente temporada. ¿No? Si no, para eso existe un cerro de resellers que venden a contratemporada en el siguiente hemisferio, pero no tengo que hacerle un descuento tan grosero como esto. Para perder plata, mejor déjala guardar, si la bodega la vamos a pagar igual. No, pero ¿cómo? Si no es que llegar a presupuesto en venta, nosotros, para eso tenéis más presupuesto. Oye, pero esto no eran los descuentos deseados. Este no es el mix de venta. Oye, es que ya, ¿qué ganamos? Y ahí como que se empiezan a iterar las partes, porque claro, tú dices, estas son las ventas, ya, pero ¿cuánta gente necesitáis? ¿Cómo se va a financiar la gente? ¿Cuánto es el margen que te queda? No podéis salir con cualquier producto. Lo veíamos en la mañana con un cliente de carne. Decía, oye, ¿con qué producto yo voy a llegar a ese ticket? Entonces, generalmente digo, oye, este es el margen con el que ustedes pueden hacer descuento, porque si no el vendedor tira el precio a piso y puede ir a pérdida y le da lo mismo con tal de llegar a las ventas. Por eso es lo que decíamos antes, ¿no? Que para hacer el presupuesto, todas las áreas de la empresa tienen que estar conectadas y tienen que hacerlo. La gente de ventas tiene que saber cuánto le cuesta generar esa venta, ¿vale? La parte de operaciones tiene que saber cuánto le cuesta mover esa venta. Y todos tienen que interactuar y todos tienen que hablar el mismo idioma, porque si no, se genera una desconexión. Y lo que dices tú, no, yo te lo he movido. Sí, pero ¿a qué precio? O sea, me lo tienes que mover por 10 y me lo has movido por 80. Me has mandado para cada polera, para cada sándwich, me has mandado un Uber. En vez de buscar agrupar pedidos de la misma zona y poner un día de entregas. Entonces, tienes que obligatoriamente las áreas tienen que hablar para el presupuesto. O sea, si el presupuesto viene de arriba, nadie lo toma. Y claro, porque Nadie no es lo nada toma. de participativo. Y el presupuesto puede estar súper malo. Por eso que el estilo de presupuestación puede ser top-down. El gerente general dispara y el último absorbe. O bottom-up, pero bottom-up que parta desde la producción hasta llegar a lo más alto de la empresa puede ser muy complejo. Puede ser muy complejo en el sentido que te va a tomar más del trimestre, va a ser muy participativo y honestamente, a pesar de ser un fanático de la democracia, algunas decisiones no tienen que ser tan democráticas porque se vuelven inoficiosas. No porque el proceso sea malo, creo que involucrar a la gente es bueno, pero no si te va a tomar 5 años decidir cuánto el presupuesto de un año que ya no es. Entonces, eso hace una diferencia importante. Y entonces ahí quizás donde uno comete errores en el proceso de presupuesto es que tú veas, no te dé factores críticos del éxito, como solo el ejercicio de presupuestar te empieza a setear en qué cosas son críticas para el negocio. Por ejemplo, no es solamente vender, sino es el tamaño de los pedidos, que es lo que tú decías recién, porque nos pasaba con un cliente de hamburguesas ayer también, que él decía, a mí enviar pedidos de menos de 100 lucas no tiene ningún sentido. Porque, mira, me voy a marginar 20 lucas, me voy a gastar en despacho 25 y hasta aquí llego. Entonces, como quiero subirle el precio a los que hacen pedidos todos los días, pero el que me haga un pedido de 2 palitos a la semana es notablemente distinto. Incluso si me paga por anticipado, voy a ofrecerle un descuento por pronto pago. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Al final estábamos hablando, o sea, hemos conversado del presupuesto de caja. Y el presupuesto de caja es algo que hay que hacer semanalmente,
quincenal o mensual, pero siempre hay que hacerlo. Aunque tú tengas una cuenta corriente abultada y tengas liquidez y digas, no, si tengo plata. Porque el problema no es que tengas plata ahora. El problema es qué plata vas a tener dentro de 1, 2, 3 semanas o un mes. Cómo te van a caer las facturas, cómo te van a caer los pagos. Vas a poder hacerle frente. Y la verdad que hay gente que funciona sin una proyección de caja y para mí es atroz. El no saber qué va a pasar la semana que viene con la caja de la compañía, para mí es una falta de respeto hacia la compañía y hacia los trabajadores. Hacia los bancos da igual, porque a los bancos puedes patearle 2 semanas, pero a los trabajadores no. No. Eso creo yo. Yo siempre digo que colaborador es fundamental, por eso como es tu pasivo de mayor exigibilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, nos han tocado varios casos de eso. Podríamos estar aquí 2 horas de horas porque el viernes estábamos con un cliente que decía, oye, no recaudaron 2.000 millones de pesos. ¿Cómo pasó esto? Oye, pero yo lo he levantado 300 veces. Me dijeron que están conversando. Sí, ya nos quieren pagar. ¿Y tienen orden de compra? ¿Cómo va a poder facturar? Porque nadie te va a pagar antes de facturar. No. Y sí, es que me dijeron que, pero renunció el jefe. ¿Y el siguiente? No, el siguiente me dijo que partiéramos todo de cero. Entonces... Te vas a 2 meses. Entonces fue 1 hora y media muy incómoda. ¿Sí? Y que salió gente llorando. No tanto. Pero cerca de eso, entonces, claro, como que enfocarse en eso, como hoy el dueño decía, vamos a quebrar. Oye, yo les vengo diciendo que vamos a quebrar en 2 meses. Y yo le decía, no, es una exageración. Bla. Vamos a quebrar. Entonces, miren, aquí hay un cerro, son 270 días en cuentas por cobrar. ¿Cómo se le ocurre? No, si es que nos dijeron. Se puso muy tensa la cosa. Cuando uno piensa en el presupuesto caja, está pensando en la liquidez. Con algo que va a quebrar, la liquidez se refiere al efectivo disponible en el corto plazo. Entonces, importante esas cosas básicas, pero que son fundamentales para que la empresa se conserve en el largo plazo, que no solo financieramente, la presupuestación tiene que ser cómo ordeno la fábrica, cómo produzco aquí, qué cosas despacho y si tengo topes, ¿a quién le despacho? La empresa normalmente tiene que decidir, los recursos no son infinitos. Si es que a alguien le voy a fallar, bueno, ¿a quién le fallo? Eso te crea una jerarquía. ¿Qué productos voy a despachar si es que logro hacer esto o no logro hacer esto? Y retroalimentación. Y con esa retroalimentación, hoy hay clientes que son más sensibles, este canal de venta, este producto que pierde la cadena de frío, etcétera, 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 te obliga a pensar más integralmente que quizás solo en ventas. Le hemos dado duro a venta o a comercial, pero es porque es la piedra angular del problema. ¿Y qué despacho dejo incompleto? O sea, sí que tienen producto, pero bueno, pues veo de cómo servirles un poco a cada uno según su rotación, según sus compras. Al final es fundamental el poder, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y si te sirve el despacho incompleto, hay veces que no te sirve el despacho incompleto. Hay veces que sirve y veces que no. Por eso, al final es fundamental y va de la mano del presupuesto, que es el conocer a tu cliente. El cuánto conoces a tus clientes. Tal cual. Y de ahí es donde puedes empezar a hacer un buen presupuesto. Y volvemos a lo que hablábamos capítulos anteriores. Sentarte, segmentar, definir, pensar qué hago, si, what if, cómo proyecto. Y de esa manera es como puedes llegar a cumplir tus objetivos. Claro. Y si hablamos de objetivos, ¿qué libro nos vas a dejar para leer estas próximas semanas? Mira, a mí personalmente, yo hubiese esperado que tú hicieras la recomendación literaria. No, ya he visto que en la pauta estaba mi recomendación literaria, pero como no he preparado ninguna, he pasado jabonado, aunque ahora se ha dado cuenta todo el mundo. No sé de qué pauta hablas. Yo normalmente en los cursos de control de gestión financiera me encanta el Hansen y Mowen porque quita la parte lateral. Que no es lo mismo que Hansel y Gretel. Creo que esta broma ya la hice la otra vez. Sí, ok, sigamos. ¿Sí? No sé. Sí. Bueno, usted voy a adelantar esos 15 segundos de este podcast. Apriete el botoncito de Spotify. Pero yo normalmente el libro de Hansen y Mowen que se llama Administración de Costos, Contabilidad y Control, se salta, no, lo pone igual, pero se salta la mayor parte de la parte lateral de los asientos y se centra en cosas estratégicas. Cosas que son bien como... ya no son modernas, porque en realidad el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que es una súper herramienta, no tan financiera, no tan compleja de implementar, pero sí que para que funcione bien hay que tener expertise, guía, que se inventó a principios de los 90, así que más de 30 años, pero se centra en ciertas cosas que tienen que ver más con el control financiero, pero podría ser control operativo, control de accidentes, no sé, hay una serie de cosas, pero a mí me gusta administración de costos, contabilidad y control, que es el de Hansen y Mowen.
sobre todo para poder hacer un buen presupuesto, porque además creo que la gran gracia de este libro, a diferencia de otros, es que si usted no sabe nada, como los oyentes que se volvieron 33 capítulos y aquí estamos escuchándonos una semana en el futuro, está compartimentalizado. O sea, tú podrías saltarse el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y quizás leer el 6 y no te van a faltar tantos temas. Obviamente, si tú no distingues entre un costo y un gasto, voy a tener un problema, o un costo fijo y un costo variable. Pero no necesito haber leído los 21 capítulos anteriores al capítulo 22 para poder entender lo que el capítulo 22 en esencia quiere decir, y tiene muy buena referencia. Entonces, si alguien quiere hacer un presupuesto con un capítulo de 40 o 50 páginas con ejercicio, etcétera, creo que académicamente es un súper buen libro. Y si no, me iría directamente a la historia. Ustedes buscan en Google Kaplan y Norton, que son los inventores del Balance Scorecard, una súper buena herramienta. Es muy didáctico. Ellos eran profesores de Harvard, entonces el Harvard Business Review o el Harvard Publishing tiene muchos ejemplos con mucha infografía, etcétera. Tienen cosas dinámicas, de simulación, etcétera. Entonces hay harto que hacer ahí si usted quiere meterle lo mínimo y lo no tan mínimo de presupuesto a su empresa. Pues mira, hay casualidad, porque yo no necesito ver la carta entera para decidir qué vamos a comer hoy. ¿Qué vamos a tomar, lo primero? ¿Qué vamos a tomar? Amaretto di Saronno. ¿Amaretto? No, a mí me parece un Everest. Una agüita. Una agüita de papelón limón. Me parece, pero ¿Esnaldo? la de maracuyá muy buena. No, Esnaldo ya está tomando la de limón, pues mira ahí el Lulali viene llegando con la de maracuyá. Esta es de un maracuyá mágico. Ahí tenemos ya 2 de limón y 2 de maracuyá en la mesa. Vamos a tener que saquen un nuevo sabor. Y de comer, ¿qué nos vamos de comer? ¿Por dónde nos tiramos? Arancini. Unos arancini, unas bolitas de arancini. Seguimos con unas pizzas, Luli. Sí. Hay unas pizzitas y ahí veremos qué más va saliendo. Y para saber qué más va saliendo en los próximos capítulos de Negocios y Billetes, ¿dónde tienen que contactarnos? @surconsulting, @jmentoring y @fidelity. Así es. Y dicho esto, nosotros nos quedamos con nuestra agüita Everest, con nuestros arancini, con nuestras pizzas. Y la semana que viene nos vemos, nos escuchamos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Síganos para el material exclusivo que viene prometiendo el Esnaldo esta semana y pronto va a llegar. Tenemos las cápsulas ya listas. Yo creo que en 2 semanitas. Pero póngale a la campanita para que les llegue. Ding, Chao, ding. chao, chao. ¿Cuánto duró este capítulo? 48. 48 según lo que. No, weón.